Hola, familia chubutense, aquí desde Cátedra al Aire en una nueva semana, 3 años al aire de manera ininterrumpida. Estamos llegando a fin de año, no sé cómo hemos llegado con todos estos programas, semana a semana, invitados. Bueno, y sin sponsor y haciendo como podemos aquí junto a ustedes de la mejor manera que podemos. Hoy un programa muy difícil para mí y creo que para todo el equipo del programa, porque hemos decidido abordar un poco un primer acercamiento al debate que arde sobre la educación sexual integral, las distintas posiciones, los distintos reclamos, comprender un poco todo esto. Hay posiciones muy encontradas, hay posiciones más intermedias y luego también Fernando nos va a complementar esto con una mirada generacional. Así que es un programa delicado donde mucha gente lo va a ver 2 veces para ver bien cuál es la posición, qué pensamos, qué no pensamos sobre un tema que ha generado movilizaciones, cadenas de campañas para un lado y para el otro, de todo color y tipo. Así que bueno, le doy la bienvenida una vez más al equipo. Horacio, Viviana, Fernando, ¿cómo estamos? Un placer estar de nuevo aquí con todos, un año entero ya de trabajo juntos. Gracias por estar en este equipo. Va a empezar Viviana como especialista de esto a desburrarnos, Vivi, a darnos una introducción de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. Bueno, ya trabajamos en otros programas en que consiste este programa de educación sexual integral, que en realidad está amparado por una ley, ¿no? Hay una ley de educación del 2006, que plantea que las escuelas desde el nivel inicial hasta la secundaria deben abordar temáticas vinculadas con la sexualidad de una manera integral. Y plantean 5 ejes, ¿no? Como que la idea no es una educación sexual que se quede en lo biológico, sino en la descripción física y en los procesos, ¿no?, de fecundación, reproducción, sino que los ejes tienen que ver con la idea de la sexualidad, con los derechos humanos, la idea de la diversidad, la idea de la afectividad o la valoración de la afectividad, la promoción del cuidado del cuerpo y la equidad de género, ¿no? Saben que estos son los principios de la ley. Los grandes como ejes. Hay unos contenidos básicos aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación, así que son consensuados, y las escuelas, desde la ley 1420, se rigen por estas leyes y estos diseños curriculares, contenidos, que son abordados, no es que alguien lo decide arbitrariamente, sino que son producto de consensos, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco el planteo. Interesante porque saben ustedes que los casos de abusos de niños, de niñas, toda la problemática del embarazo adolescente, hay una hipótesis potente que, digamos, una vía para poder prevenirlas es la educación. Incluso ustedes vieron que en el debate en el Senado, con el tema de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, si había un consenso era que debiéramos profundizar en la educación sexual de los niños y niñas. Fue muy claro eso, porque todos los senadores que estaban en contra del aborto argumentaban una y otra vez lo mismo que los que estaban a favor, que la educación sexual como política del Estado era fundamental para evitar los abortos. Bueno, y lo curioso es que es a partir de este debate que se calientan los motores, digamos, de todo un movimiento que no es original de Argentina, sino que nace en Perú. Un movimiento de organizaciones que se dicen neutrales, sin embargo, están sostenidas económicamente e ideológicamente por grupos religiosos, católicos y evangelistas, que, digamos, como que a partir de este debate comienzan una campaña con el lema "no te metas con mis hijos", ¿no es cierto?
Allí aparece la idea de que habría y algunas denuncias en relación al programa de educación sexual integral. Fundamentalmente a lo que ellos denominan ideología de género. Como que habría un acuerdo en que está bien que sí se eduque sexualmente, lo que sería el foco de debate sería esto de la perspectiva de género, que ellos llaman ideología de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Me gustaría por ahí 2 palabras en relación a eso. ¿Qué es lo que de la ley se plantea? ¿Y cuál es la deformación, a mi entender, que se plantea desde estos sectores? La perspectiva de género tiene que ver con el planteo desde las ciencias sociales de incluir una mirada de igualdad de género, digamos, en las ciencias, especialmente en las ciencias sociales. Y sí hay un planteo que la sexualidad no está determinada por lo biológico, sino que es una construcción y una elección dada por lo social, una construcción simbólica, ¿está? Ahí tenemos un parteagua muy fuerte, Ahí tenemos una raya roja grande. Claro, ¿no? si yo creo que, digamos, el hombre y las cuestiones que tienen que ver con lo social son algo del orden de lo dado, de la naturaleza, todo aquello, digamos, y eso es lo normal, todo aquello que se desvíe de eso va a ser pensado como algo para combatir, ¿no? Algo anormal, Entonces, injertado. la idea de diversidades sexuales, de diversidades de familias, digamos, es pensada como una monstruosidad, ¿no? Y por lo tanto es combatida. Entonces, este es el asunto, aquí de fondo. Entonces, lo que ocurre es que nosotros como república, como democracia, tenemos leyes que han hecho avanzar en términos de derechos y de equidad. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad sexual, ¿no es cierto? Entonces, eso no es que uno, digamos, puede así como con las leyes hacer lo que le parezca, y menos en la escuela, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el caso de la ley de la no sanción de la ley del embarazo, digamos, del aborto, todavía no es ley, entonces es un tema controvertido, pero otros temas no son controvertidos, ¿no? No se entiende. Es decir, yo no puedo dudar de la Constitución y de las leyes que nos rigen. Pero espera, Vivi, Sí. déjame meter un poco de polémica. Vamos. Que exista una ley no deja de darle espacio a la controversia, porque es precisamente los sectores que luchan a favor del aborto Claro. que dicen, a pesar de que hay una ley, la cuestiono. Bueno, Y del otro lado sí, también, sí. dicen, a pesar de que hay una ley de educación sexual, la cuestiono. No podemos poner a la ley como dogma cuando me conviene y como campo de lucha cuando no me conviene. Pero mientras rige la ley, en este caso, yo tengo que ser fiel a eso, porque si no, Ajá, ¿no es cierto? Bien. Soy antiderechos si yo. Por ejemplo, hay una ley que plantea que los niños no son propiedad de las familias, son sujetos de derechos, y esto está planteado en la Convención Internacional por los Derechos de los Niños y Niñas y también en la Ley Integral de Protección de la Niñez y la Juventud a nivel nacional y provincial. Entonces, todo aquello que atenta contra esta ley y esta concepción es antidemocrática, digamos. Y acá, entonces, los niños tienen derecho a que se los eduque integralmente, tienen derecho a la intimidad, por ejemplo, tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho, digamos, y por más que sea el padre, yo no tengo la potestad de, digamos, someterlo. Acá hay otra raya roja que divide el debate. La primera raya roja que divide a grupos es: somos sexualmente lo que el orden natural o divino puso, o somos una construcción cultural que hacemos y nos rearmamos en función de gustos, filosofías y culturas. Una raya roja ahí en un debate. El segundo debate, raya roja grande entre dos grupos, es: mis hijos son mi propiedad y decido yo qué educación, valores darle, o mis hijos, a pesar de ser míos,
pertenecen cultural y educativamente más al Estado que a mí, y el Estado tiene la obligación de hacer lo que quiera, entre comillas, con ellos a pesar mío. Por ejemplo, para no entrar en polémica, la vacuna. Estoy o no estoy a favor de la vacuna, tiene que ser vacunado igual. Estoy a favor o en contra. José, a nadie se le ocurre, a un padre no se le ocurre entrar a un aula y decir, no, usted no le enseñe a mis hijos a dividir, ¿no? Usted no puede enseñarles a leer y escribir, a nadie se le ocurre eso. Son contenidos como obligatorios. Y ni siquiera se les puede ocurrir mandarlos o no mandarlos. Mandarlos o no mandarlos, sí, porque ha venido este movimiento con una cantidad de, digamos, medidas que incluyen esto, ¿no? Como demandas a docentes, pedidos de que su hijo no. Y claro, esto, digamos, en realidad, como son temas difíciles, la verdad es que lo que se recomienda y lo que creo que tenemos que hacer todos es tratar de aprovecharlo para consensuar con la familia, porque hay mucho mito, mucha deformación. En general lo que ocurre es que cuando una maestra, un equipo directivo, una institución les cuenta de qué va el programa de educación sexual integral, que no es que, digamos, les va a enseñar a masturbarse o los va a promover digamos, a hacer a todos homosexuales o lesbianas, sino que lo que va a hacer es trabajar en relación al conocimiento del cuerpo, al cuidado del cuerpo, al respeto del cuerpo. Ahora, y a mostrar la diversidad de sexualidades posibles. Ahora, algunas veces yo, escuchando un poco también el tema, ¿no pensás que también está tocado algo muy sensible, que es la cuestión de la intimidad, ¿no? Las familias en realidad son los núcleos más, digamos, más íntimos que tiene una sociedad. Cualquier tipo de familia, no me refiero a la familia tradicional, sino cualquier tipo de familia, hombre con hombre, mujer con mujer, son los núcleos más íntimos. No parecería ser, porque me vino el pensamiento de Platón. Platón en la República justamente decía que a los niños tenía que ser el Estado el que los tenía que educar y tenía que hacerse cargo, y no la familia. En el fondo, aparte de ese debate, me vino, cuando te escuchaba, me vino Platón a la cabeza con la famosa República, cuando él dice a los niños hay que educarlos, el Estado se tiene que hacer cargo y no la familia. Pero ¿qué pasa? Esto no toca mucho la epidermis íntima de lo que es el concepto familiar, porque en Argentina hay un concepto familiar muy tradicional de muchos años, y parecería ser que esto es como una especie de ruptura sobre algo que está instalado. A pesar de que la ley hay que cumplirla. Porque desde la 1420 la educación que se vino desarrollando y construyendo en nuestra patria es laica, ¿no? Claro. Sin embargo, coexiste con educaciones privadas que tienen su ideario. Entonces, si yo tengo una familia que tengo unas creencias religiosas, puedo elegir una escuela que, digamos, los eduque con este perfil. Y lo que ocurrió, por eso se agudizó el debate, es que en general la ley de educación sexual integral no fue aplicada, especialmente en las escuelas, digamos, religiosas, por desacuerdos. Entonces, está planteada una reforma donde invita a que todas las escuelas necesariamente tienen que impartir este programa, y el planteo es el siguiente: si yo mando a una institución, tiene un ideario religioso que plantea que al género como binario, es decir, plantea, bueno, hay hombres y mujeres, plantea que la sexualidad tiene que ir unida a la reproducción, digamos, bueno, es legítimo, por supuesto, plantearlo y educar a los niños en estos términos. Lo que no se puede hacer es, digamos, sería antidemocrático, anticientífico y sería antiderechos, es decir, que todo lo otro es una monstruosidad. Es decir, esto es lo que nosotros creemos, pero no, todo lo otro es una normalidad, una bestialidad, algo que hay que condenar, que hay que odiar, que hay que... Ese es el planteo, ¿no? Pero ojo que ¿Se entiende? Se entiende, sí. Los grupos no... En este debate en la Argentina de los últimos 2 años, no están los extremistas del lado conservador y los tolerantes del lado progresista, En ambas tesis hay locos y fanáticos, y en ambas tesis hay gente razonable y respetuosa de diálogo, porque si no da la sensación de que los verdes
son el diálogo y los celestes La verdad que- el fanatismo. claro. Y esto es una absurdo. En términos de la educación, de los programas, no hay grupos extremos. Después hay grupos de militancia extrema, Claro. pero el Ministerio de Educación Nacional y el programa, nuestro Ministerio de Educación Provincial, que ha avalado, que ha, digamos, sostenido el programa, porque no pasa lo mismo en las distintas provincias y en los distintos ministerios de educación, ¿no? En nuestro caso se avaló con un documento, digamos, promoviendo el desarrollo del programa, aclarando a la comunidad, con mucho respeto. No hay de estos tipos extremos en las aulas. Realmente, En general, el maestro en general, primero que es un tema que le cuesta, que digamos se necesita mucha formación, lo decíamos, todavía falta formar muchísimo para que este programa se desarrolle en su plenitud. Y digamos, no tenemos estos grupos feministas extremos. Eso no es así. Claro. Ha habido una campaña de deformación, es decir, donde se planteaba esto, ¿no? Que se confundía, ¿no? Se mentía y se tiraba el terror, este terror tipo a tus hijos los van a, no sé, los van a pervertir, ¿no? Les van a pasar pornografía, los van a, digamos, y hay una idea, digamos, esto no es ingenuo, no es que pasa aquí, pasa en toda Latinoamérica y digamos, hay como políticas que vienen a cuenta y gobiernos que vienen a cuenta y tienen políticas que promueven un desarrollo más amplio de la educación sexual y otros más restringidos. Incluso hay quien en esto de meter miedo plantean que hay como una especie de terrorismo internacional que está queriendo cambiar el orden natural de las cosas, de la familia, de sus costumbres, claro. Bueno, al mismo nivel que el terrorismo. Es decir, sería parte del grupo terrorista. Vos fijate como, que claro. lo que vos estás diciendo lo reafirmo porque hace poco tiempo escuché las declaraciones de Putin, justamente que va en contra de El presidente ruso. El presidente ruso va en contra de todo Claro, esto. Para él claro. el sol sale por el este, se pone Claro. para el oeste. No hay términos de Claro. debate. Él dice Claro. justamente que, digamos, Occidente está promoviendo todo esto, digamos, toda esta, lo que él considera que es una cuestión natural, la está desvirtuando, porque según la teoría, estoy tratando de interpretar lo que dice Putin, lo que está buscando Occidente es que el mundo del futuro sea un mundo donde no haya tanta reproducción, donde evidentemente se está metiendo en una guerra para evitar que la población se siga reproduciendo. Tiene una teoría realmente extremadamente conservadora. Lo dijo en un discurso público. Yo quedé también sorprendido por las declaraciones porque fue tajante en ese Todo aspecto. tiene que ver ¿no? con todo, ¿no? Fernando, ¿vos cómo ves esto y desde la mirada de las generaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. En primer lugar, yo como ex alumno de una institución religiosa, estoy totalmente a favor del ESI, de la educación sexual integral, porque Bien. he visto desde adentro lo que es el ocultamiento de la información, la desinformación, etc. O sea que como ex alumno de una institución religiosa, creo que el progreso viene de la mano del ESI. Aún así me hace ruido un concepto que mencionabas vos, Vivi, que por ahí es un concepto semántico, el tema de la aceptación de la norma. Me quedó picando. Una cosa es el cumplimiento de la norma Sí, y otra claro. cosa es la aceptación Sí, de la sí. norma, ¿no? No creo que porque la norma esté escrita tenga que ser de aceptación obligatoria para todos. De hecho, hay normas como, por ejemplo, la ley de obediencia debida o la ley de punto final, que si bien en su momento tuvimos que cumplirlas, no tenían que ser de aceptación obligatoria. Es justo una discusión que tuvimos con un amigo hace un tiempo, pero me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué el progresismo puede poner en duda la norma establecida y pedir una norma nueva y el conservadurismo no puede hacerlo y si lo hace es tachado justamente De de antiderecha. facho o derecha O anarquista. Claro, Claro. claro. Una cosa es el cumplimiento de la norma y otra cosa, me parece, Sí, es sí, la bueno. aceptación de la norma. Es verdad. Igual- Tenés razón. Es Sí, cierto. lo que pasa es que, perdón, hay un dilema entre la ley debería ser para cumplirse, si no, no tiene sentido tener leyes. Si uno va a atacar... Cumplirse va- sí, por eso digo, coincidir con ella no. a eso No, voy. no, vos por ahí Pues no eso es otro coincidís, vos no tema. podés coincidir, pero Claro. la ley la tenés que cumplir. Pero mirá, Bueno, pero porque no Fernando, coincidís. hacer una ley nueva. Eso sí, Para el totalmente de caso, acuerdo. un padre que dice, a mi hijo no le quiero que les enseñen estos contenidos, ahí está siendo antiderecho en el sentido de que no está permitiendo que se cumpla. Totalmente. Claro. Si prohíbe que al hijo se lo eduque con el Exacto. está siendo Antiderecho. ilegal. O sea, está yendo Claro. en contra de la De la- legalidad.
Otra cosa es que se pueda manifestar en contra, Cierto. con lo cual tiene el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestarse más allá de lo que piensa el resto. Pero Igual, bueno, igual, Fernando, quiero decir esto, todos conocen mi posición y mi forma de vida, pero cuando las costumbres se desarticulan a una velocidad creciente, provocan reacciones muy entendibles. Es decir, nosotros pasamos en menos de 10 años de un modelo culposo de divorcio, donde separarte era un drama y cómo se lo voy a contar a mi vieja y qué van a decir mis tías, digamos, hace 15 años atrás, a operarnos, sacarnos el pene, casarnos de la misma religión, el mismo sexo, abrir todas las cosas naturales y modificarlas con todo tipo de operaciones. Sí. Entonces, el cambio es tan rápido en estos traslados culturales que producen reacciones naturales. Dicen, paren, tengo a mis hijos acá, esto a dónde va, los quiero cuidar, no estoy seguro que estén manejando un barco al que tienen pleno dominio de a dónde va, porque también es cierto que hemos tenido muchas modas en la historia de la humanidad y muchas modas absurdas y disparatadas por momentos colonizaron un tiempo cultural que después dijimos, ¿cómo creímos en eso? Digamos, ¿cómo llegamos? Entonces, esa reacción conservadora, temerosa, es la que tienen las sociedades frente a toda desestructuración de valores. Claro. Y este es uno más, ¿o no? Sí, sí. no todas las sociedades, ciertos grupos sociales, y me parece que tiene que ver con esto del choque de las generaciones, ¿no? La sociedad va evolucionando, las personas vamos evolucionando y las generaciones van cambiando. Lo que por ahí para mis padres era lo más importante en su vida, no lo es para mí. Seguro. Y por lo tanto, quizás él como padre no pueda entender que yo dedique mi vida a determinadas cosas porque él tiene otra concepción, otros valores y otras prioridades. Y de hecho, se produce no solo en Argentina, sino en todo el mundo un fuerte choque generacional con estas cosas, con la educación sexual integral y con otras cosas como la búsqueda del placer, el trabajo, la educación, etcétera, que tienen que ver con esto justamente de que somos parte de generaciones distintas. Por ejemplo, una de las primeras generaciones del siglo XX, post-guerra mundial, era la generación de los baby boomer. Ya la palabra te lo dice, baby boomer era gente que después de la Segunda Guerra Mundial se abocó a formar familias. O sea, lo más importante para ellos era formar familias, tener plata y formar familias. Fue una generación de nacidos entre el 45 y el 65. A esa generación le siguió la generación X, también llamada generación Jones, que era una generación de personas que querían destacar en la vida. Ya no les importaba tanto el formar familia, sino destacar en la vida, sea en lo profesional, sea en el campo de la fama, en el arte, etc. Querían destacar. Y justamente terminan cayendo en esto que se llama en Estados Unidos workaholic, o sea, la persona que es adicta al trabajo por su necesidad de destacar, no tanto por la plata, sino por llegar a ser alguien. Y a esa generación le siguió mi generación, en una suerte de antítesis, que es la generación millennial, la nacida entre el 85 y el 95. Millennial. Sí. Que es una generación de personas que están, en cierta manera, desencantados con todo, ¿no? Una generación bien postmodernista, por llamarla de alguna manera, que ya no ve los valores tradicionales de terminar la escuela, recibirte, armar una familia, trabajar y dejar tu descendencia, ¿no? Empieza a poner en duda todo esto, quizás porque ha habido crisis que hacen que esto se ponga en duda, porque ha visto la crisis matrimonial de sus padres, porque ha visto que a su padre o su madre se había puesto la camiseta de la empresa y en el 2001 lo echan, o en el 2007 con la crisis de Estados Unidos lo echan. Entonces empieza a poner en duda todas estas cosas y empieza a buscar una nueva forma de vivir la vida que está más basada en el hedonismo, por llamarlo de algún modo, de vivir el hoy, vivir el ahora y disfrutar experiencias, no proyectarme hacia un futuro. Y no sé si se puede decir que una generación es mejor que otra. Lo que hay es variaciones generacionales. Y la generación millennial, justamente, y la que viene después, la nueva, los centennial, son generaciones más abiertas a esto que tiene que ver con la educación sexual, la igualdad de género, el amor quizás más libre, etcétera, que ponemos en duda las estructuras tradicionales familiares de generaciones anteriores. Yo rescato también el concepto que vos estás diciendo, que creo que es interesante, porque vos fijate que además son generaciones que están educadas desde afuera, ¿no? Porque acceden al celular, acceden a toda una gran cantidad de información, internet, todo, que evidentemente hace 50 años No existía. no existía. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Hoy tener un hijo
Hace 50 años tener un hijo estaba dentro de un entorno familiar. Hoy tener un hijo no está dentro de un entorno familiar porque está totalmente, le llega cualquier cantidad de información. Creo que lo que está diciendo coincido que es un cambio generacional profundo. Nos queda un minuto para cada uno. Déjame, bueno, hacé tu cierre ¿cómo no? sobre Lesi y ¿Cómo la no? nueva generación. Bueno, yo hago un cierre, mira, hago un cierre de un minuto nada más, así que ya porque estoy. es lo que hay. Un poco, juntando lo que hemos hablado acá, yo recuerdo que hace muchos años, en la parte sexual en la escuela secundaria, lo máximo que se veía era botánica, ¿viste? Y en botánica te enseñaban cómo se reproducía una planta, ¿viste? Después la parte de sexualidad, todo, ni siquiera se hablaba en las casas, en las familias, nada, así que quedaba muy librada al azar. Creo que eso era una cuestión que había que corregir. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo de que aquello no iba, porque era así. Y con respecto a lo que vos decís, también estoy coincidente de que hoy evidentemente los jóvenes están recibiendo una gran cantidad de información que salen fuera de lo que es un núcleo familiar. No tengo nada más que eso. Fernando, tenés que cerrar tu minuto sobre este debate. No, me quedé pensando que quizás la clave en todo esto es la tolerancia, ¿no? Creo que nos está faltando como país últimamente el tema de la tolerancia. Y que nos hemos pasado los últimos años en distintas batallas, pañuelos verdes, pañuelos celestes, es y sí, es y no, kirchnerismo, macrismo. Y estamos agigantando todo el tiempo esta famosa grieta de la que se habla en todos los medios. Y creo que somos todos un poco responsables de esto, ¿no? De llevar al grado del fanatismo cosas que en realidad son mucho más sencillas y mucho más naturales, que sería, como dice Vivi, seguir lo que dice la ley, cumplir lo que dice la ley, permitir al otro que se exprese si está en contra y que se exprese y dejarlo ahí, y ser un poquito más tolerantes los unos con los otros, las generaciones de nuestros abuelos con nuestros padres con nosotros, y dejar un poco más ser, me parece que esa es la clave. Bueno. Yo te voy a darle cierre a vos, voy a decir mi parecer sobre este punto. Yo creo que hay que diferenciar entre el debate político y cultural en los medios, en las ONG, en los foros culturales, seminarios, congresos, revistas, etcétera, y en el Parlamento, que es un ámbito donde no le tengo miedo a ningún debate y creo que todos nos ayudan a ser mejores en la democracia. Pero que los debates no pueden trasladarse a un sistema monstruosamente grande, complejo, pesado y delicado como es educar a todos los niños de la Argentina mañana. Mañana, a la mañana, bueno, mañana no, pero en estos días va a haber, todas las aulas se van a abrir y va a haber miles y miles de maestros frente a millones de jóvenes transmitiendo valores, discursos, enseñanzas. Y yo estoy en contra, porque he visto varias experiencias de traslado de esos debates frescos, recién coagulándose al aula. A mí me parece que el aula debe llegar lo que va madurando, lo que necesita un tiempo de ajuste, un tiempo de consenso, porque los daños después son irreversibles. Es una estructura demasiado grande, demasiado pesada y de una responsabilidad suprema que tiene un país. Las modas son peligrosas cuando se meten en el aula de un año para el otro. Y en ese sentido lo digo para los dos pañuelos. Sacar la educación sexual de las escuelas detrás de un reclamo de volver a la soberanía familiar y hacerlo el año que viene a los golpes con una nueva ley por 2 votos de diferencia, se elimina la educación sexual y se vuelve a la familia a los ponchazos, me parece una gran irresponsabilidad. Y también me parece una gran irresponsabilidad avanzar con leyes pírricas donde se gana por un voto y meter todo eso ya en el sistema educativo de la noche a la mañana porque hay un pequeño consenso que lo avala. En ese sentido, entonces, marcar esa diferencia. Una cosa es el debate cultural y otra cosa son los tiempos de la educación a la que yo le daría un poco más de cuidado. Vivi, ¿vos? No, decir que la Ley de Educación Sexual Integral fue una ley ampliamente consensuada, que lleva muchos años, no fue improvisada, que llevamos más de 10 años, y que son las jóvenes de las generaciones millennial y centennial que piden, que reclaman por más ESI en las escuelas, y que son las jóvenes embarazadas tempranamente, que son las jóvenes abusadas, las que necesitan que el Estado se haga cargo y eduque tempranamente. Y además son estas jóvenes con esta perspectiva que nos traía Fernando de vivir la vida un poco más abierta,
a las que tenemos que acompañar para que puedan ser felices, digo, ¿no? Y la sexualidad tiene mucho que ver, y cómo yo viva de manera responsable, cuidadosa, pero también libre, mi sexualidad tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Con la afectividad, con el amor. Y bueno, entonces es como un desafío, digamos, de mejorar la ESI, consensuar con todas las familias la ESI, pero avanzar, no ir al medioevo, como, ¿no? ¿Cómo sería darle la potestad a las familias desconociendo las convenciones de los derechos de los niños y los jóvenes? Gente, este no es una síntesis, es una apertura al debate. Este tema recién empieza. Gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Listo? Nos vemos. Gracias.